Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El fundamento de la fe, hermanos, en el cristiano o en el seguidor de Cristo es fundamental para la verdadera conversión y el verdadero entendimiento del ministerio de Jesús. Cuando uno lee estos versículos, hermano, uno se da cuenta que realmente vivimos en un mundo totalmente atenuado por gente incrédula. La gente no cree mucho. El ser humano ha perdido la capacidad de confiar en otra persona. Realmente la incredulidad es parte del día a día en el que nosotros vivimos. Y cuando uno ve esta carta, hermano, escrita, dice lo primero es que la fe es la certeza de algo que se espera. Pero al mismo tiempo, hermanos, el versículo dice tener la convicción de algo que no vemos. Y esto es poderoso, porque si nosotros hoy en día no somos capaces ni siquiera de creer en lo que vemos, ¿cómo los cristianos podemos ver en lo que no vemos? ¿Cómo nosotros podemos encontrar alivio en las palabras que decía Jesús? Jesús fundamentaba todo su ministerio en la fe, en creer. Usted en el transcurso de los años ha comprendido, por ejemplo, y he escuchado dentro de nuestra congregación, cómo hemos hablado de personas enfermas, sin esperanza, hermanos, y Jesús les decía, tu fe te sanó. Tu fe te salvó. Y nosotros hoy en día, hermanos, nuestro ministerio y nuestro pensamiento gira alrededor de la fe. Pero la palabra fe, hermano, es una palabra muy profunda que implica muchísimos desafíos hoy en día para el cristiano. Y si usted se fija, hermano, en ese mismo capítulo, en el versículo 6 dice la carta, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe, hermano, qué significa eso? Que cualquier otra cosa que usted haga, usted puede ser una buena persona, puede ser un buen ciudadano, puede ser un altruista de alto nivel, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Pero si usted no tiene fe, usted no puede agradar a Dios. Eso es importantísimo, porque las personas hoy en día tenemos que entender que la fe es el pilar. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, dice la carta de los Efesios. Si los cristianos no podemos encontrar fe en Jesús, no podemos agradar a Dios. Eso téngalo claro. Usted puede estar viniendo a sentarse aquí, puede escucharnos 3 horas, 4 horas, palabra de Dios. Podemos llevar miles de estudios, pero si usted no tiene fe en Jesús, usted no puede agradar a Dios. Es sencillo. El evangelio es sencillo, hermano. Nosotros es que a veces tratamos de complicarnos. ¿Sabe, hermano? Jesús en una ocasión a sus discípulos en el libro de Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 20 y 21, les dijo: si ustedes tuvieran fe, le dijo a sus discípulos, si ustedes tuvieran fe, como un granito de mostaza, serían capaces de hacer cosas que hoy solo las vemos en la fantasía de la televisión. Mover una montaña que se mueva a otro lado. Un granito chiquitito si tuviéramos. ¿Sabe? Hoy en día es igual. Jesús nos pregunta a nosotros, ¿cuál es el tamaño de nuestra fe? ¿Cómo podemos medir nosotros nuestra fe? ¿Realmente tenemos fe? ¿O solamente venimos como un ritual nosotros acá los domingos? ¿Cómo se fundamenta nuestra fe? Porque le vuelvo a repetir, no vemos. Hay cosas que nosotros no las vemos. Los cristianos las entendemos, pero hay cosas que no las vamos a poder tocar. Como por ejemplo, esta mañana, Jesús está con nosotros acá. Amén. Puede ser que usted venga de su casa, salió con una convicción real, puede ser que usted lo invitó a alguien, pero usted, hermano, viene a este lugar y usted tiene que entender que los cristianos, cuando fundamentamos nuestra fe, es más fácil entender el ministerio de Jesús. Y hoy, hermanos, quería hablar mucho acerca de este pensamiento de cómo los cristianos tenemos que fundamentar nuestra fe, porque la fe es probada, hermanos. Los hombres y mujeres que se hacen llamar cristianos y que tienen una convicción en Jesús, esa fe es probada, hermanos. La fe va a ser puesta a prueba en momentos críticos de nuestra vida. La fe, hermanos, es bien bonito cuando todo está bien, cuando las situaciones en nuestras vidas están bien, cuando hay trabajo, cuando hay recursos, cuando hay prosperidad, cuando vemos salud. Ahí la fe de la gente es sólida. Pero ¿qué pasa cuando eso se quiebra?
Cuando eso se fractura, ¿qué pasa? ¿Cómo actuamos los cristianos hoy en día? ¿Qué pasa cuando las cosas se salen de ese círculo de normalidad que nosotros tenemos? ¿Sabe? Por eso es que la mayoría de las personas viene a estos lugares, hermanos, escucha palabra de Dios, no fundamenta su fe y al primer momento de crisis, me voy. Porque no ha fundamentado su fe. No importa cuántos años puede usted tener sentado aquí en San Miguel. No importa en qué otro lugar usted creció, no importa en qué otro lugar se bautizó. ¿Cuál es el fundamento de su fe? ¿Están listos los cristianos de hoy en día realmente para afrontar las situaciones de conflicto? ¿Estamos preparados realmente nosotros para las situaciones de conflicto? Cuando se presentan desafíos difíciles en nuestra vida diaria, ¿realmente los tenemos? ¿Sabe, hermanos, que la fundamentación de la fe es compleja? Nosotros, hermanos, día a día vemos cómo Jesús nos bendice, cómo Jesús nos protege, cómo Jesús actúa como nuestro abogado. Nosotros lo vemos a diario. Pero nosotros, hermanos, cuando las cosas van en contravía, nosotros retrocedemos. Dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de estudiar, ya no queremos cantar. Nos da pereza ir a la iglesia. Hay otros compromisos más importantes. No queremos hablarle a nuestra familia de cómo Jesús actuó en nuestras vidas, porque nos da miedo el señalamiento. Bueno, y este dice que es cristiano. Y si cree en un Salvador, ¿por qué lo veo así? ¿Por qué está titubeando de su fe? Porque hubo un tiempo que sí era recto y de repente cambió. ¿Por qué? Puede ser que el fundamento de la fe no esté tan sólido. Y hoy, hermanos, ¿sabe? Yo trataba de buscar un personaje, hermanos, porque el fundamento de la fe, Jesús vino, hermanos, a fundamentar su nuevo reino en la fe. Jesús hablaba, muchísimas veces hablaba de la fe, hablaba muchísimo de la fe. Y fortalecía la fe, hermanos, y decía, bienaventurados los que no ven. ¿Se acuerdan? Hebreos. Algo que no se ve. Bienaventurados los que no ven, dijo Jesús. Porque de ellos es el reino de los cielos. Vino Jesús a poner un lineamiento, hermanos, que a veces nosotros pasamos por alto. Yo trataba de encontrar un personaje, hermanos, que miles de años atrás hubiera tenido desafíos terribles con respecto a creer en las normativas que Jesús nos pone a nosotros diariamente. ¿Qué personaje, decía yo, podía yo encontrar en el Antiguo Testamento hace miles de años atrás que me pudiera abrir la mente y encontrar cómo desde antes grandes hombres fueron desafiados a tener confianza en Dios, a que su fe fundamentara en Dios Padre? ¿Sabe? Es complejo. Ayer platicábamos con los caballeros y hablábamos un poquito acerca de los grandes desafíos de los hombres del pasado. Los profetas hoy eran perseguidos, hermano. Los reyes, cuando escuchaban a los profetas darles lineamientos, para los reyes era indeseable, porque cuando un humano está rodeado de poder, hermanos, cuando hay dinero, cuando hay mujeres, cuando hay recursos, cuando hay de dónde echar mano, hermano, la gente está ciega. La gente no escucha. Y los profetas, hermanos, los profetas mayores, los profetas menores, de los que tanto hemos hablado aquí en San Miguel, hermanos, ¿saben? Esa gente vivía con miedo, hermanos. Esa gente vivía escondida, a veces tenían que huir, porque sabían, hermanos, que la posibilidad de que los mataran era difícil. Hoy en día es diferente, hermanos. A usted, con que le digan no quiero hablar de eso, que le cierren la puerta es suficiente. Antes no, hermanos. Los grandes hombres del Antiguo Testamento que Dios escogió para llevar su mensaje vivían en temor, vivían con miedo. Y cuando trataba de ver, muchos hombres estaban leyendo la vida de David, estaba leyendo la vida de Moisés. ¡Wow! Es increíble, hermanos. Estos hombres tenían que creer cosas, hermanos, que probablemente no habían visto. ¿Será que Moisés, cuando miraba que aquel mar se estaba abriendo, hermanos, tenía la convicción clara en ese momento de al Dios que servía? Porque hubo mucha gente que, aparte de Moisés, vio cómo ese mar se abrió y no había pasado ni un mes y ya se estaban quejando. No fueron capaces que la fundamentación de la fe que tenía Moisés en ese momento fuera capaz de contagiarnos. Hoy es igual, hermano.
Nosotros como cristianos vemos cómo Dios nos bendice a diario, no solamente en nuestra vida, sino en nuestra descendencia. Y a nosotros nos cuesta hablarles de Jesús a la gente. La familia nuestra nos ve dudar a veces a nosotros. Los amigos nos ven dudar de la fe que nosotros profesamos. Y sabe, al final, el personaje que más me gustó es hablar de Abraham. Es impresionante estudiar la vida de Abraham, hermano. Si usted tiene tiempo algún día, estúdiela. ¿Sabe cómo se le conoce a Abraham? Como el padre de la fe. El padre de la fe, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que San Miguel dijera, ese hermano es un gran hombre de fe. Qué bonito, ¿verdad? Sería poder encontrar ese tipo de hombres hoy en día dentro de las congregaciones. ¿Saben? En Honduras y en el mundo, hermanos, tenemos un problema serio con los hombres dentro de las congregaciones. Problema serio. Los hombres hoy en día dentro de las congregaciones, hermanos, no les gusta el compromiso. Peor los espirituales. No, es complejo. Y no solo está pasando en nuestra zona, sino que está pasando en todo el mundo. A los jóvenes no les gusta escuchar de Dios. A nadie le gusta escuchar de Dios, ni a los jóvenes, a las jovencitas, a nadie le gusta escuchar de Dios. Porque la mayoría de nosotros, hermanos, hemos puesto nuestra confianza en lo que gira alrededor del mundo. Es más bonito confiar en lo que nosotros vemos, es más bonito confiar en un político, confiar en un amigo, en un familiar, en un abuelo, en un tío, es más bonito confiar en los papás, es más bonito, es más fácil. Nadie se acuerda de Dios en los momentos difíciles. Pero ¿sabe? Ese hombre, hermanos, Abraham, es uno de los pilares fundamentales en el Antiguo Testamento. De Abraham viene la descendencia de Jesús, porque usted no sabía, hermano. De Abraham comienza el inicio de la descendencia de Jesús. Abraham, considerado el gran hombre de la fe, un hombre intercesor, hermanos, un hombre que tenía una convicción real a quien servía y estaba listo para seguir los llamados de Dios. Cada orden que Dios le daba a Abraham, hermanos, Abraham la seguía al pie de la letra, no retrocedía. Cada orden que Dios le daba, tienes que ir a este lugar, Abraham iba. Tienes que hacer esto, Abraham lo hacía. Tienes que hacer esta ofrenda, Abraham lo hacía. No titubeaba. Y hoy en día, hermanos, nosotros no vemos mucho eso dentro de las congregaciones. Cuando Dios nos pide algo del Antiguo Testamento, hermanos, nosotros retrocedemos. Cuando se habla de la necesidad del perdón, nosotros retrocedemos. A nosotros nos cuesta seguir los lineamientos de Jesús. Lineamientos claros. Como por ejemplo hoy. Hoy venimos domingo acá. No porque nosotros tengamos el día libre, hermano. Venimos a servir a un rey, a un salvador. Pero mucha gente no vino hoy aquí. Muchas personas están en su casa viendo televisión. Mucha gente aprovechó para hacer otras cosas. Pero nosotros hoy, hermanos, los lineamientos que Jesús nos da, debemos de seguirlos al pie de la letra para encontrar el verdadero fundamento de la fe. Si nosotros no seguimos lo que dice la palabra de Dios, lo que nos dejó Jesús a través de la Biblia, hermanos, puede ser que nuestra fe no sea real. Puede ser que nuestra fundamentación gire alrededor de la emoción. Puede ser que nuestra fundamentación consista alrededor de un simple estilo de vida normal, de un club social. ¿En qué estamos fundamentados nosotros? ¿Realmente estamos siguiendo los lineamientos de Jesús? Los que Él dejó. ¿Se acuerda de la bienaventuranza?